Buenas tardes, profesora, espero que se encuentre muy bien. Somos el grupo 7 de la sección C1 de Funciones y Matrices y ahora vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Vector Game, que es un juego educativo desarrollado en Python. El objetivo fue aplicar los contenidos de funciones, listas, matrices y especialmente vectores, pero de una forma más práctica y visual. En esta presentación vamos a explicar el fundamento matemático, mostrar parte del código y finalmente les mostraremos el juego funcionando. Para comenzar, analizamos la dificultad que muchos estudiantes tienen al entender vectores, funciones y matrices solo con teoría. La problemática es que cuesta visualizarnos en situaciones reales, así que decidimos crear un juego donde estos conceptos matemáticos se apliquen directamente al movimiento de un personaje y a la lógica interna del mapa. Nuestro objetivo principal fue integrar matemática y programación en un proyecto práctico. En este marco, nos propusimos aplicar funciones y matrices en un entorno real, representando posiciones, movimientos y colisiones mediante listas y coordenadas. También buscamos comprender cómo modelar movimientos usando vectores en un plano 2D, integrar operaciones vectoriales en la lógica del juego y emplear condiciones para detectar límites, esto con el propósito de construir una estructura organizada que facilite el diseño de un juego educativo. En cuanto a nuestras preguntas de investigación, nos enfocamos en cómo representar posiciones usando listas, qué operaciones vectoriales son necesarias para mover un objeto en un plano bidimensional y cómo validar límites y colisiones dentro del mapa. Asimismo, indagamos en cómo una organización clara de la lógica y los datos contribuye al desarrollo de un entorno interactivo que combine conceptos matemáticos con dinámicas de juego, permitiendo que la teoría se traduzca en experiencias prácticas y comprensibles. Para la metodología del trabajo colaborativo, cada integrante se encargó de distintas áreas: diseño del mapa, programación, documentación, gráficos y pruebas. Revisamos el avance constantemente para asegurarnos de que el producto fuera funcional y entendible. En la pregunta 1, ¿cómo se pueden representar posiciones y movimientos en listas para simular un entorno de juego? Las posiciones y movimientos dentro del juego se representan como listas de dos elementos, X e Y. Esta estructura permite manipular coordenadas de manera sencilla, ya que se pueden aplicar operaciones como suma o comparación directamente sobre los valores. Por ejemplo, si el jugador está en la posición 2,3 y se mueve hacia arriba con el vector 0,1, la posición será de 2,4. De esta forma, las listas simplifican el modelo de desplazamiento en un plano 2D y hacen más intuitiva la programación de movimiento en Python. Pregunta 2. ¿Qué operaciones vectoriales básicas son necesarias para modelar desplazamiento en un plano 2D? Las operaciones fundamentales para simular movimientos en el juego son tres: la suma de vectores que permiten actualizar la posición del jugador al añadir un desplazamiento, la magnitud que se utiliza para calcular la distancia recorrida mediante la fórmula raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia en x más el cuadrado de la diferencia en y la dirección que se obtiene con la función arco tangente de la relación entre la y la diferencia en x, y sirve para orientar el movimiento hacia la meta. Estas operaciones convierten los conceptos matemáticos en acciones prácticas dentro del entorno del juego, facilitando que los estudiantes comprendan cómo se aplican los vectores en programación y geometría. ¿Cómo se puede usar ciclos y condicionales para controlar turnos, validar límites y detectar colisiones? El uso de ciclo while permite que el juego se ejecute por turnos de manera continua, mientras que las estructuras condicionales if, elise, else validan situaciones específicas: si el jugador colisiona con un obstáculo, si se sale del mapa o se alcanza la meta. Esto asegura que la lógica del juego sea robusta y controlada, evitando errores y manteniendo la dinámica de manera ordenada. ¿De qué manera una clase vector y clase jugador mapa puede organizar la lógica del juego para hacerlo extensible y mantenible? La programación orientada a objetos permite encapsular la lógica en clases independientes. La clase vector gestiona las operaciones matemáticas suma, magnitud, dirección. La clase jugador controla la posición y los movimientos. Y la clase mapa valida los límites y obstáculos. Este enfoque modular facilita que el código sea escalable, se pueda ampliar con nuevas funciones y mantenible, más fácil de corregir y mejorar. ¿Qué es un vector? Un vector es una herramienta matemática que permite representar un movimiento, dirección y distancia en un espacio. Se expresa como un par de valores, x y y.
Los componentes de un vector son la dirección, magnitud y sentido. Con la dirección indica hacia dónde se va a mover un objeto. La magnitud, cuánto se moverá o la distancia de desplazamiento. El sentido, si es que avance hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. El uso del vector en nuestro juego significa que cada vez que el robot se mueve lo hace aplicando un vector. Los vectores de X y Y cambiarán la posición del jugador en el mapa. Permite entender el desplazamiento dentro de plano 2D de manera simple y matemática. Aquí veremos el mapa conceptual que resume los conceptos fundamentales utilizados en el desarrollo del movimiento en un juego 2D. Se parte del concepto de vector, el cual se caracteriza por tres propiedades esenciales: dirección, magnitud y sentido. Estos elementos permiten representar desplazamientos en el plano mediante un par ordenado, X y Y, donde cada componente indica el cambio de los ejes X e Y respectivamente. Además se introduce la suma vectorial, una operación clave que permite calcular la nueva posición de un personaje en el juego a partir de su posición anterior y el vector de desplazamiento. Esta lógica se traduce directamente en la mecánica de movimiento del personaje, utilizando vectores como 0,1 o 0 menos 1, menos 1, 0, 1 y 0, para representar el desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Este enfoque no solo facilita la implementación de técnicas de movimiento, sino que también permite una representación matemática precisa, escalable y fácilmente adaptable a diferentes dinámicas dentro del entorno del juego. En esta sección se presentan las líneas clave del código que implementan el uso de vectores para controlar el movimiento del jugador en un entorno 2D. Tenemos una función llamada mover, que recibe dos parámetros que presentan un vector de desplazamiento, que tiene componentes como en el eje X y en el eje Y. La función mover, como dijimos, recibe un vector con dos componentes. Lo tenemos definido como dx y dy, que estos representan al desplazamiento x y al desplazamiento y. También tenemos dentro de este mismo bloque una suma vectorial para calcular la nueva posición, que los tenemos definido como nuevo x y nuevo y, que este sigue la fórmula matemática que es posición nueva es igual a posición anterior más el vector aplicado. Además, dentro del código tenemos un acumulador, que lo tenemos definido como suma de x, que suma el vector aplicado, suma de y, que suma el vector aplicado de y. También tenemos una función llamada tecla, que es decir, que cada vez que se presiona una tecla del teclado se genera un vector unitario, que indica la dirección del movimiento. Esto está definido como arriba representa como a 0,1, que es el vector, abajo representa el vector 0,-1, para ir a la izquierda representa al vector menos 1,0, para ir a la derecha representa el vector 1,0. Estos vectores controlan todo el desplazamiento del personaje, actualizando su posición y mostrando los datos en pantalla. Posición actual, vector aplicado y cantidad de movimiento realizado. También estos vectores son aplicados directamente al estado del jugador, actualizando su posición en el plano, reflejando los cambios en la interfaz gráfica, y así el código traduce acciones del usuario en desplazamientos precisos, utilizando conceptos matemáticos de forma práctica y eficiente. Ahora les mostraré el juego desde el inicio. Primero aparecen las imágenes introductorias que sirven como presentación visual del proyecto. Estas pantallas iniciales muestran una introducción que preparan al jugador para lo que viene. Una vez que comience el juego, el objetivo es llevar al robot hasta el portal, evitando los obstáculos sin superar el número máximo de movimientos permitidos. Cada vez que presiono una tecla, el juego aplica un vector. Es decir, hacia arriba se aplica el vector 0,1, hacia abajo 0,-1, hacia la izquierda menos 1,0, hacia la derecha 1,0. Ese vector se suma a la posición actual del robot y así se calcula la nueva ubicación. Todo el movimiento se basa en sumas vectoriales. Como se puede ver, en la parte superior se muestra el HUD, que entrega tres datos claves: la posición actual del robot, el vector acumulado que indica cuánto se ha desplazado en total y los movimientos utilizados. Si el robot choca con un obstáculo, el jugador pierde. Si logra llegar al portal, avanza al siguiente nivel, donde aparecen máquinas móviles que hacen el desafío más complejo. Como último, al terminar el recorrido, se muestran las imágenes de conclusión, que estas cierran la experiencia y resumen lo aprendido. Para cerrar la parte técnica, aquí vemos un esquema que resume cómo aplicamos magnitud, dirección, suma vectorial y validación de límites dentro del juego. Vectores, desplazamiento en el plano. Explica que cada movimiento del jugador se modela sumando un vector a su posición actual. La fórmula es xy más delta x
y delta I. Magnitud, distancia recorrida. Señala que sirve para calcular cuánto avanzó el jugador en el mapa. Fórmula, raíz cuadrada de delta x elevado al cuadrado más delta y elevado al cuadrado. Dirección, orientación del movimiento relacionado con la idea de orientar al jugador hacia la meta. Fórmula, arco tangente por delta y delta x. Matrices. Representación del mapa. Explica que el mapa se guarda como una matriz donde cada celda indica si hay camino, obstáculo o meta. Ejemplo, lista de listas en Python. Condicionales. Validación de límites. Muestra cómo se evita que el jugador salga del área de juego o choque con un obstáculo. Ejemplo, if x es mayor a más guión bajo x. Este proyecto nos permitió aplicar las matemáticas de una forma mucho más cercana a la realidad, usando vectores, matrices, funciones y condicionales. Dentro de un entorno gráfico hecho en Python, gracias a esto podemos entender mejor cómo la matemática se relaciona directamente con la programación y cómo se usa para resolver problemas reales. Durante el desarrollo del videojuego educativo, fuimos fortaleciendo el pensamiento lógico y la capacidad de análisis, ya que cada mecánica del juego debía ser pensada y relacionada con los conceptos matemáticos. Además, el trabajo en equipo fue muy importante porque nos permitió organizarnos mejor, dividir las tareas y cumplir con los tiempos establecidos. Esta experiencia también nos ayuda a mejorar las habilidades como planificación, la comunicación y la toma de decisiones, que son claves en cualquier proyecto. Finalmente, el proyecto queda abierto a seguir mejorándolo, agregando nuevas funciones, más desafíos matemáticos y una mayor interacción para los usuarios. Finalmente, el proyecto Vector Game tuvo un impacto directo con el ramo de funciones y matrices, ya que aplicamos funciones en Python, listas, matrices y vectores dentro de un entorno 2D. A través del desarrollo del juego, pusimos en práctica competencias como el uso de funciones matemáticas en programación, manejo de estructura de datos, pensamiento lógico y trabajo colaborativo. Además, aunque el enfoque principal era funciones y matrices, logramos vincularlo directamente con programación orientada a objetos, integrando clases y métodos para organizar mejor el código. En la práctica, simulamos movimientos, validamos límites y colisiones y registramos datos en matrices para análisis posterior. Así convertimos los contenidos teóricos en herramientas funcionales dentro de un proyecto real y aplicable. Acá tenemos las bibliografías y con esto concluimos nuestra presentación. Primero que todo, quiero agradecerle a usted, profesora, por su tiempo y atención. Este proyecto nos permitió aprender de manera práctica cómo los vectores, las listas y las funciones se aplican en el desarrollo de software, especialmente en los videojuegos. Esperamos que la presentación haya sido clara y que nuestro producto final haya demostrado lo aprendido durante el semestre. Muchas gracias.